En la noche más fría del invierno, un Belgian Malinois apareció ante una cabaña solitaria en la nieve y comenzó a golpear la puerta con tanta urgencia que cualquiera habría pensado que sabía que alguien estaba muriendo. El hombre que la abrió era un Navy SEAL que había pasado años intentando huir de su pasado. Pero cuando siguió al perro hacia la ventisca, encontró algo para lo que ningún entrenamiento podría haberlo preparado. Una anciana congelándose junto a una casa rota. Y un secreto que lo llevaría de regreso al hermano que ya había enterrado en su corazón. Esto no era simplemente un rescate. Era una promesa que regresaba a través de la tormenta. Pero lo que él aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía todavía, era que ese perro no había llegado por accidente. Ese perro llevaba algo escondido en el cuello. Algo que cambiaría todo. Antes de comenzar, cuéntame a qué hora estás viendo esto ahora mismo. Y por favor dale like, comparte y suscríbete a K9 and Seal Stories. Esta historia te va a acompañar durante las próximas 2 horas, y te prometo que no vas a querer perderte ni un segundo. La montaña guardaba su propio tipo de silencio en invierno. No era el silencio de la paz, sino el del entierro, el de las cosas cubiertas y esperando bajo un peso demasiado grande para resistir. La nieve había estado cayendo desde la tarde y para la medianoche el bosque alrededor de la cabaña había desaparecido detrás de un velo blanco en movimiento. El viento llegaba duro desde la cresta, golpeando las paredes en largas y furiosas embestidas que hacían gemir a los viejos tablones de pino. Dentro, el calor del fogón de hierro se mantenía estable, seco y práctico, justo lo suficiente para empujar el frío que presionaba en cada costura. El hombre que vivía allí lo prefería así. Había pasado años aprendiendo que la comodidad, llevada demasiado lejos, hacía a las personas descuidadas. Así que su cabaña era ordenada en lugar de acogedora, austera en lugar de acogedora. Una mesa angosta fregada hasta quedar limpia. Botas alineadas bajo un banco. Una manta doblada al final de un catre. Herramientas colgadas en filas exactas. Un hervidor calentándose sobre el fogón. Todo tenía un lugar. Todo podía alcanzarse en la oscuridad. El hombre mismo parecía el cuarto que había construido alrededor de su vida. Disciplinado, reducido, deliberado. Era un Navy SEAL de poco más de 30 años, de hombros anchos y atlético, con un rostro angular y rudo, una mandíbula definida y ojos gris azulados que llevaban la quietud de alguien que había visto demasiado y aprendido a encerrarlo todo. Su cabello rubio oscuro estaba cortado en un undercut moderno, con los lados desvanecidos y la parte superior corta y texturizada. Afeitado, erguido, incluso cuando estaba solo. Llevaba el mismo uniforme completo de camuflaje digital verde que usaba la mayoría de los días. Completamente abotonado, bien ajustado, cinturón negro liso, botas de combate negras lisas, nada extra, nada decorativo, nada suelto. No había dejado del todo la vida que lo había formado. O quizás ella nunca lo había dejado del todo a él. Estaba sentado a la mesa bajo una lámpara de poca luz, limpiando una lente de linterna con el borde de un paño. Escuchando sin intención de escuchar la tormenta afuera. Los hombres que habían sobrevivido el peligro solían desarrollar ese hábito. La mente fingía descansar. El cuerpo continuaba su vigilancia. Escuchó el primer golpe y asumió que era una rama. El segundo llegó más fuerte. Un repiqueteo urgente contra la puerta, seguido de un sonido raspante como de uñas arrastrándose sobre la madera. Su cabeza se levantó de inmediato. La tormenta tenía 1000 voces, pero esa no era una de ellas. Dejó la linterna, no abruptamente, no descuidadamente, y se levantó en un solo movimiento controlado. Su pulso no saltó. Se estrechó. Cruzó el cuarto sin desperdiciar pasos. Todos sus sentidos afinados hacia la puerta. Luego llegó un arañar rápido e insistente. 3 golpes, una pausa. Luego 3 más. No era aleatorio, no era pánico sin propósito. Desatrancó la puerta y la abrió contra el peso del viento. Y el frío entró como algo vivo, lo suficientemente afilado como para picarle los ojos. En el porche estaba un Belgian Malinois adulto, delgado y musculoso, el pelaje marrón dorado oscureciéndose hacia caoba a lo largo del lomo. La máscara negra Stark sobre el rostro,
las orejas erguidas rígidas a pesar de la nieve que se acumulaba sobre ellas. Los ojos ámbar oscuros del perro eran feroces, inteligentes, clavados en él con una clase de urgencia disciplinada que reconoció de inmediato. Esto no era una mascota perdida tropezando ciegamente hacia la luz. Era un perro de trabajo, o uno que alguna vez había sido entrenado como tal. Estable sobre sus patas, el pecho levantado, el peso hacia adelante, cada línea de su cuerpo diciendo, «Muévete». El animal golpeó la puerta una vez más con una pata. Luego retrocedió hacia el montículo de nieve y giró la cabeza hacia el bosque. Cuando el hombre no lo siguió de inmediato, el perro lo miró de nuevo, los ojos ardiendo contra el negro blanco, y luego saltó unos metros y se detuvo, esperando. Por un momento, el Seal se quedó allí con la tormenta picando su rostro, una mano todavía en la puerta, y algo viejo y medio enterrado se movió dentro de él. Había visto perros trabajar antes, en zonas de guerra y campos de desastre, había confiado en ellos más que en la mayoría de los hombres. Sabía la diferencia entre agitación e instrucción. Este animal estaba pidiendo ayuda. La respuesta más simple habría sido cerrar la puerta, decirse a sí mismo que la montaña jugaba trucos con el mal tiempo, dejar que el sentido común ganara. Pero el sentido común nunca había convivido limpiamente con la conciencia cuando otra vida podía estar pendiendo de un hilo. Miró una vez hacia los árboles donde el Malinois estaba plantado contra el viento, y eso fue suficiente. Se movió rápido ahora, aunque nunca descuidadamente. Agarró la linterna de la mesa, un rollo de cuerda de rescate de un gancho en la pared, un botiquín de primeros auxilios compacto que mantenía empacado y listo, una gruesa cubierta de invierno del gancho cerca del fogón. Se la puso sobre el uniforme, apretó los puños, verificó las baterías en la linterna por tacto y apagó la lámpara. Cuando volvió a salir y cerró la puerta detrás de él, el perro ya se estaba moviendo. No corriendo sin control, sino avanzando en ángulo con cortas verificaciones por encima del hombro, asegurándose de que él permaneciera a la vista. La nieve empujaba lateralmente a través del claro. En segundos, la luz de la cabaña desapareció detrás del temporal, completamente tragada. Entraron a los árboles, y la noche cambió. En viento abierto, la tormenta era una fuerza contundente. Bajo los pinos, se volvió íntima, susurrando por las ramas, dejando caer polvo en suaves derrumbes desde los brazos de arriba. El hombre siguió al perro sobre un terreno que conocía de día pero que apenas reconocía ahora. El sendero detrás de su cabaña llevaba hacia la cresta y el arroyo congelado. Pero el Malinois no estaba tomando esa ruta. Cortó hacia la izquierda a través de un trecho de madera que él rara vez usaba en invierno, zigzagueando entre troncos negros y arbustos pesados de nieve con una certeza sobrenatural. El haz de su linterna captaba solo fragmentos a la vez. Un destello del flanco leonado, el vapor del aliento del perro. La nieve arrancada de la luz como chispas. Mantenía su zancada medida y eficiente, conservando energía, colocando las botas donde la costra aguantaría. Sin embargo, bajo todo el control practicado, su mente comenzaba a trabajar en su contra. ¿Quién enviaba un perro solo hacia una ventisca? ¿Quién o qué esperaba al final de este camino? ¿Por qué el animal había venido a su puerta y no a otra cabaña más cercana a la carretera? Las preguntas lo presionaban, pero la sensación más profunda era más extraña. No exactamente miedo, sino la conciencia punzante de que esta noche se había estado moviendo hacia él antes de que escuchara el primer golpe. Pero luego vino el momento que lo detuvo. Aproximadamente a un tercio del descenso por la ladera, el perro se detuvo tan repentinamente que casi lo atropelló. El Malinois estaba parado junto a un poste de cedro medio enterrado, inclinado en ángulo desde la nieve. Por un segundo, el haz de la linterna se deslizó más allá. Luego capturó la forma y regresó la luz. Era un buzón viejo, desgastado por el clima, casi dividido por un lado, con un apellido desvanecido apenas visible debajo del hielo y la escarcha. No podía leerlo todo a través de la tormenta, solo unas pocas letras desgastadas, suficientes para despertar algo que no podía nombrar. El perro bajó la cabeza, no para olfatear el suelo, sino como si estuviera escuchando, luego levantó los ojos hacia él. Y fue en ese instante exacto que el Seal vio algo que casi lo hizo caer hacia atrás de la sorpresa.
Alrededor del cuello del perro, casi completamente oculto bajo el pelaje grueso, había una placa. No un collar común. Era una etiqueta de identificación militar. Pequeña, gastada, colgando de una cadena fina. Extendió la mano instintivamente para tocarla, pero el perro se giró antes de que sus dedos pudieran alcanzarla, y siguió adelante hacia la oscuridad. Y él lo siguió, porque en ese momento no tenía otra opción, y porque algo en su pecho acababa de abrirse como una herida vieja. El viento cayó lo suficiente como para que pudiera escuchar otro sonido debajo. Un golpeteo metálico delgado llevado desde más adentro en la oscuridad, irregular pero real, como algo suelto golpeando madera en algún lugar adelante. Sintió el frío alcanzarlo a través de las capas de su abrigo. No por el clima. Porque cada instinto que había pasado años afilando le decía que esto no era coincidencia. Y porque por un extraño segundo, parado en el haz de su propia linterna, con la nieve girando en el aire como ceniza, tuvo la inquebrantable sensación de que este camino había sido mantenido abierto para él por una mano que no podía ver. El perro emitió un sonido bajo, profundo en su pecho. No un gruñido, no un ladrido, sino un breve comando para moverse. Y el hechizo se rompió. Empujó el inútil surgimiento de memoria hacia abajo y siguió. La ladera se empinó. Sus muslos comenzaron a arder bajo el esfuerzo, pero el ritmo del movimiento lo estabilizó. Siempre había confiado más en la acción que en el pensamiento. El pensamiento era donde vivía el arrepentimiento. La acción al menos le daba a un hombre una dirección. El Malinois los llevó a través de un rodal de abetos jóvenes doblados bajo la nieve, luego a través de lo que se sentía como un viejo camino de servicio o una entrada olvidada oculta bajo los montículos. El hombre notó detalles porque eso era lo que sobrevivían los hombres como él notando. Alambre de cerca roto congelado en un poste. Un tablón podrido bajo la nieve donde una vez había habido un camino de pie. Un reflector oxidado clavado en un árbol hace mucho para marcar un giro. Alguien había vivido aquí afuera alguna vez, quizás aún lo hacía. Entonces el bosque se abrió de repente, no hacia un prado, sino hacia un claro tallado hace mucho y medio recuperado por el invierno y el abandono. La linterna barrió una cerca caída, un montón de leña cubierto de nieve, el contorno de un cobertizo colapsado por un lado. Luego encontró la casa. Se erguía en el borde lejano del claro bajo el peso de la tormenta. Una pequeña estructura de madera inclinándose ligeramente hacia un lado. El techo doblado, el pasamanos del porche roto, las ventanas negras y ciegas. La nieve se había acumulado contra las paredes y se había tragado los escalones inferiores. Un postigo colgaba torcido, golpeando el revestimiento cada vez que el viento lo golpeaba, haciendo el sonido de golpeteo metálico que había escuchado por encima de la tormenta. Sin embargo, el lugar no parecía abandonado de la manera limpia y vacía en que lo hacen las viejas ruinas. Parecía derrotado, usado durante demasiado tiempo, reparado con demasiada frecuencia, y finalmente abrumado. El perro trotó hacia adelante hacia el claro y se detuvo al pie del porche enterrado. Cuerpo tenso, cabeza levantada hacia la entrada oscura. El hombre se detuvo unos metros detrás, la linterna fija en la casa, el aliento elevándose en ráfagas blancas ante su cara. Algo en él quedó absolutamente quieto. La tormenta parecía contenerse por un momento, como si incluso el viento estuviera esperando ver qué haría a continuación. Si en este punto crees que sabes a dónde va esta historia, quédate. Porque lo que encontró dentro de esa casa no era simplemente una vida al borde del final. Era la respuesta a algo que había estado buscando sin saberlo durante años. Apretó su agarre en la linterna y la cuerda de rescate, mirando la línea del techo caído y las ventanas ciegas y la puerta que no se abría, y comprendió con súbita certeza que lo que había traído al perro hacia él lo había traído aquí por una razón. La casa fría estaba en la nieve como un secreto a punto de ser pronunciado. El claro se sentía más frío que el bosque. Entre los árboles, la nieve se había movido con forma y resistencia. Aquí barría baja y abierta a través del patio enterrado, acumulándose contra la casa como si el invierno hubiera estado intentando borrarla durante años, y casi lo había conseguido. El Seal se quedó quieto solo un segundo, el tiempo suficiente para leer el peligro en la estructura frente a él.
El techo se hundía en el medio bajo una gruesa carga blanca. Un lado del porche había caído unos centímetros, lo suficiente como para inclinar el pasamanos. Una ventana cerca de la parte delantera había sido parcheada desde adentro con tablas de madera que no hacían juego, pero el viento aún forzaba polvo a través de las grietas. A su lado, el perro había cambiado de guía vigilante a centinela urgente. El Belgian Malinois se movió directamente a través del montículo hasta el porche, el cuerpo delgado cortando una línea limpia a través de la nieve, y se detuvo cerca del lado derecho de la puerta delantera. Orejas altas, pecho hacia adelante, el perro golpeó fuerte una vez con la pata en el panel inferior, luego giró su cara con máscara negra hacia el hombre con una intensidad que no necesitaba interpretación. Había alguien adentro. Subió al porche con cuidado, probando cada paso bajo la nieve. La madera emitió un gemido de advertencia bajo sus botas. Intentó el pomo primero. No giró. Apoyó el hombro contra el marco y escuchó. La casa respondió con el silbido del aire moviéndose por las grietas y el seco traqueteo de algo suelto en algún lugar más adentro. Ninguna voz, ningún paso, ningún sonido humano en absoluto. Barrió el haz de la linterna por la estrecha abertura entre la puerta y el marco. Aliento blanco derivó hacia él. Eso solo le dijo suficiente. El interior estaba casi tan frío como la tormenta. Retrocedió una vez, midió el marco con los ojos, y luego hundió el hombro justo encima del pestillo. La vieja madera se partió con menos resistencia de la que esperaba. La puerta se abrió de golpe, rebotó contra una pared, y dejó que una ráfaga de aire helado se derramara sobre él desde el interior oscuro, como la apertura de una tumba. El olor llegó después. Madera húmeda, ceniza vieja, tela fría, el olor metálico del agua que se había congelado y descongelado demasiadas veces. Balanceó la linterna lentamente, leyendo el cuarto de la manera en que habría leído una estructura desconocida bajo amenaza. Una pequeña mesa volcada cerca del fogón. Una pila de leña partida reducida casi a nada. Un hervidor sentado torcido sobre cenizas muertas. El papel tapiz, donde permanecía, se había pelado en largas rizadas grises. Una esquina del techo se había arqueado tan mal que la viga que la sostenía se mostraba a través del yeso, oscura y tensa. La nieve había encontrado su camino adentro a lo largo de los zócalos y debajo de la ventana, acumulándose en delgadas crestas en el suelo alabeado. Este lugar no había fallado de una vez. Se había rendido en pedazos mientras alguien adentro seguía intentando sobrevivir. El perro pasó junto a él sin dudarlo, trotando hacia el cuarto con el enfoque de un animal que ya sabía la respuesta. El perro cruzó hacia un angosto nicho cerca de la pared trasera y se detuvo junto a una cama de hierro baja. El haz siguió y el hombre la vio. Una anciana yacía debajo de dos delgadas mantas que se habían enredado en sus piernas en lugar de cubrirlas. Era pequeña, mucho más pequeña de lo que el cuarto de su sufrimiento le había hecho esperar. Una frágil forma medio acurrucada contra el frío, como si el instinto hubiera intentado preservar el calor doblándola hacia adentro. Su cara estaba pálida con el tono gris ceroso de una exposición peligrosa. La piel estirada finamente sobre pómulos prominentes. Las profundas arrugas cortadas desde las esquinas de la nariz y la boca. No las suaves líneas de la vejez fácil, sino las marcas desgastadas de una vida dura vivida honestamente y sin mucho descanso. Mechones de cabello blanco se habían soltado de un nudo bajo en la parte trasera de su cabeza y se adherían húmedamente a sus sienes. Sus labios eran débilmente azules. Una mano yacía fuera de las mantas, los dedos delgados, doblados con la edad, moteados de rojo y blanco por el estrés del frío. Sin embargo, incluso en esa condición, había algo digno en ella, algo ordenado y contenido. Su abrigo, todavía abotonado hasta la garganta aunque yacía en cama, era de vieja lana marrón oscura, brillante en los codos, y la bufanda de tartán en su cuello había sido envuelta con cuidado. No se había acostado para rendirse. Se había vestido para resistir y simplemente se había quedado sin fuerzas antes de que lo hiciera la mañana. Estaba a su lado en 2 pasos. El entrenamiento tomó el control, pero también algo más tranquilo. Ira. No hacia ella, no exactamente hacia la casa, sino hacia el hecho de que un ser humano hubiera sido dejado a luchar esto solo.
Se arrodilló y tocó el lado de su cuello con los dedos enguantados primero, luego las yemas de los dedos descubiertas para mayor certeza. Piel como hielo, pulso presente, débil y lento. Su respiración llegaba superficial con las pequeñas patas de un cuerpo cuyos sistemas intentaban conservar lo poco que quedaba. La revisó, las manos, luego un tobillo debajo de la manta, luego el nivel de respuesta cuando habló. Señora, ¿puede escucharme? Sus párpados parpadearon una vez sin abrirse. El calor febril permanecía débilmente bajo el frío en su frente. Una mala señal con este tiempo. La enfermedad probablemente había comenzado antes de que la caída de temperatura rompiera su fuerza. Fiebre leve, hipotermia severa, deshidratación, quizás días de calefacción y comida inadecuadas. Miró hacia el fogón, vacío. Hacia la pila de leña, casi terminada. Hacia la viga del techo. No había decisión que tomar. Se movió rápido, pero no imprudentemente. Del botiquín colgado a su lado, sacó mantas térmicas, bolsas de calor adhesivas, tijeras de trauma, gasa. No intentó calentarla demasiado agresivamente. Un cuerpo así de frío podía fallar bajo el tipo equivocado de rescate. Metió las bolsas de calor en capas aislantes alrededor de su núcleo en lugar de contra las manos y los pies. Envolvió una sábana térmica seca alrededor de sus hombros y torso. Luego colocó otra sobre la ropa de cama húmeda para protegerla de la corriente mientras trabajaba. Y fue entonces cuando lo vio de verdad por primera vez. El perro había plantado a su lado de la cama, inmóvil excepto por el sube y baja de sus costillas. Los ojos ámbar oscuros fijos en el rostro de la mujer. Y fue entonces cuando el Seal también vio lo que el perro llevaba colgando al cuello. La cadena delgada. La placa metálica desgastada. Extendió la mano esta vez más despacio, con más control, y la tomó entre los dedos. La giró hacia el haz de la linterna. Y se detuvo. No era una placa de identificación de animal. Era una etiqueta militar. Una placa de soldado. Y aunque el metal estaba opaco por los años y el desgaste, 3 letras grabadas eran imposibles de no leer. MER. La misma placa no estaba completa. Estaba partida por la mitad. Como si la hubieran roto en 2. Como si alguien se hubiera quedado con la mitad y dejado la otra con el perro. Se quedó inmóvil durante lo que pudo haber sido un segundo o un minuto entero. Luego el techo crujió por encima de él con fuerza suficiente para sacarlo de su parálisis. El perro reaccionó antes de que se formara ningún pensamiento consciente. Coti se lanzó desde el lado de la cama hacia la puerta y ladró una vez. Un explosivo comando que llenó la casa de vida y urgencia. La anciana se estremeció ante el sonido, y aunque sus ojos permanecieron cerrados, una mano temblorosa emergió débilmente de la manta y se aferró a la parte delantera de su abrigo. Sus dedos no podían realmente agarrar, pero el toque aterrizó con extraña fuerza. Por un segundo, sintió que no se aferraba a la tela, sino que se anclaba a lo único que había llegado antes de que la noche se la llevara. Algo en el ladrido del perro, algo en el alcance reflexivo de la anciana, hizo que el cuarto en ruinas se sintiera más pequeño de lo que era, y más cargado de lo que una estructura en colapso debería sentirse. Luego el techo gimió de nuevo, más profundo esta vez, y el hechizo se desvaneció en acción. Salió, una bota después de la otra, cuidando de no perder el equilibrio en los tablones torcidos del porche. La nieve impulsó a través de su cara en el instante en que despejó el umbral. El viento parecía peor ahora porque llevaba más que una persona. Llevaba urgencia, tiempo, consecuencia. Cada aliento le raspaba la garganta. Apretó su agarre y se metió en montículos casi hasta la rodilla, abriendo camino por la fuerza más que por la gracia. La cabeza de la mujer descansaba contra la parte delantera de su cubierta de invierno, apenas más pesada que tela enrollada. A través de las capas, podía sentir la peligrosa ausencia de calor en ella. «Permanece conmigo», dijo, no en voz alta, porque la voz en voz alta nunca significó mucho en tiempo así. «Eso es todo lo que haces. Yo hago el resto». Su voz lo sorprendió, calmada, uniforme, el mismo tono que había usado una vez para estabilizar a hombres asustados en peores lugares que este. Coti se movió hacia adelante a través de la oscuridad con un patrón que era casi táctico. Corría 20 metros,
Se detenía, giraba, verificaba, luego se angulaba ligeramente hacia la izquierda donde la costra de nieve aguantaba más firme sobre el suelo enterrado, eligiendo la línea más segura de regreso a través del claro y hacia los árboles. A veces el perro desaparecía detrás de cortinas de blanco en movimiento, y cada vez el pecho del hombre se apretaba hasta que las orejas con punta negra reaparecían en el haz de la linterna. El viaje de regreso a la cabaña no fue nada como el camino de ida. Cuando había seguido al perro hacia la casa, había sido móvil, capaz de probar su pisada, de agarrarse. Ahora cada paso tenía que proteger a la mujer en sus brazos. Bajó su centro de gravedad, se plantó cuidadosamente, usó los muslos en lugar de la espalda en la inclinación. La nieve se compactó bajo sus botas y los deslizó lateralmente. 2 veces casi fue al suelo. Una vez su espinilla golpeó un tocón oculto con tanta fuerza que el dolor destelló blanco detrás de sus ojos, pero mantuvo el pie por pura negativa. La anciana emitía un faint sonido de vez en cuando, un tenue exhalación que lo tranquilizaba de que todavía estaba con él. Revisaba la posición de sus vías respiratorias cada vez, levantándola ligeramente cuando su barbilla caía demasiado hacia la manta. El bosque se cerró alrededor de ellos de nuevo, las ramas cerrando arriba bajo la presión del viento. Podrían haber sido media hora o 10 minutos. Las tormentas arruinaban la medida del tiempo en un hombre. La cuerda en su hombro golpeaba rítmicamente contra su costado. Sus guantes se habían entumecido. Ya no podía sentir las puntas de 3 dedos en su mano izquierda. En un tramo estrecho donde el sendero cruzaba un lavado enterrado, Coti volvió más lejos de lo habitual y presionó brevemente su hombro contra la bota del hombre. Luego saltó al otro lado y se quedó mirándolo desde el otro lado. El gesto fue tan directo, tan extrañamente compañero, que por un momento crudo se sintió menos solo de lo que había estado en años. No reconfortado, no lo habría llamado así, simplemente acompañado en el viejo sentido vida o muerte de la palabra. Cuando el primer contorno tenue de su cabaña emergió entre los árboles, casi oculto detrás de velos de nieve, el alivio no llegó como calor ni gratitud. Llegó como foco renovado. El refugio significaba que el rescate solo estaba a la mitad. La parte difícil ahora sería mantener a la mujer viva durante el recalentamiento, a través de la fiebre, a través de cualquier negligencia y enfermedad que hubiera llevado a este colapso. Ajustó su agarre una última vez y empujó a través del último montículo hasta el porche. Coti permanecía a su lado tan cerca que el flanco del perro rozó su bota con cada segundo paso. Si en este momento sientes el peso de esta historia, escríbelo en los comentarios. Escribe una sola palabra. Solo eso. Quiero saber que estás aquí. Para cuando llegó a la puerta, sus antebrazos temblaban de tensión, y los músculos a través de sus hombros se sentían trenzados con fuego. Torpemente abrió el pestillo una vez con los dedos entumecidos, maldijo entre dientes, y forzó su mano a trabajar. La puerta se abrió con un lavado de calor del fogón y la tenue luz ámbar de la linterna apagada en el interior. Cruzó el umbral, llevando a la anciana contra su pecho, la tormenta rugiendo justo más allá de la puerta que se cerraba, y Coti entró con él como una sombra que había elegido guardarlos a ambos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la cabaña ya no parecía un refugio construido para un hombre. Se había convertido, en el espacio de un aliento, en un lugar de triaje, calor, luz, tiempo, contención. Todo importaba ahora. El Seal llevó a la anciana directamente a la silla ancha que mantenía cerca del fogón, luego cambió de rumbo en el último segundo, y la bajó en cambio sobre una manta de lana doblada extendida en el suelo junto al hogar. El aire más cercano al fogón de hierro estaba cálido pero no severo, y el suelo le daba espacio para trabajar sin el riesgo de que ella se deslizara de lado si se alejaba o se sacudía. Se quitó la cubierta exterior, sus movimientos rápidos y eficientes. Luego se agachó a su lado y volvió a verificar su pulso. Todavía allí, todavía débil, pero menos fantasmal que antes. Su respiración llegaba superficial e irregular, con largas pausas entre cada exhalación que lo obligaba a mirar demasiado de cerca. Había visto suficientes hombres que se mantenían al borde de la pérdida para saber lo peligrosa que podía ser esa quietud. La diferencia esta noche era que esto no era un campo de batalla, y no había caos alrededor para anular el sentimiento. Solo había una tormenta afuera,
el tic-tac de la nieve que se enfriaba en el tubo del fogón, el olor de la lana húmeda, y la inquietante intimidad de una vida frágil que dependía de que sus manos hicieran las cosas correctas en el orden correcto. Trabajó como la experiencia le había enseñado a trabajar, no dramáticamente, no con pánico, sino con un respeto disciplinado por los límites del cuerpo. Cortó las capas más húmedas de su ropa exterior, con tijeras de trauma donde debía, preservando cualquier material seco que quedara, luego reemplazó las prendas empapadas con mantas cálidas que había calentado cerca, pero nunca contra el fogón. Usó toallas para secar su cabello y la piel expuesta en su cuello y muñecas, hablándole con una voz baja y uniforme todo el tiempo, aunque no podía decir cuánto escuchaba. Estás fuera del frío ahora. Ya no necesitas luchar contra la tormenta. Solo respira. Coti yacía a menos de 2 pies de distancia, las patas extendidas, la cabeza levantada, el pelaje marrón dorado a lo largo de sus flancos secándose en lentas ondas junto al calor. El Belgian Malinois se había instalado en silencio con una seriedad que hacía que el cuarto se sintiera vigilado. Cada vez que la respiración de la anciana cambiaba, cada vez que se estremecía o emitía un pequeño sonido involuntario, las orejas del perro se inclinaban hacia adelante al instante. No lloraba. No se movía nerviosamente. Observaba. Una vez que lo peor del frío húmedo había sido reemplazado por calor seco, el hombre se movió al fogón y puso un hervidor sobre la llama. Agregó más leña partida, ajustó el tiro, y esperó hasta que la temperatura en el cuarto se estabilizara en lugar de dispararse. Demasiado calor demasiado rápido podría soquear un cuerpo que casi se había congelado. Sabía eso. También sabía lo difícil que era quedarse quieto mientras esperaba que la naturaleza obedeciera el método. Mezcló agua caliente con polvo electrolítico de sus suministros médicos y lo puso cerca para más tarde. En una pequeña olla comenzó un caldo delgado de caldo, sal y el último de un pollo asado que había cocinado 2 noches antes. Cosas ordinarias, cosas de cocina. Sin embargo, lo golpeó mientras trabajaba que no había preparado comida para nadie más en años. No desde antes de haber elegido esta cabaña y este silencio y la ilusión de que un hombre podía sobrevivir al duelo reduciendo su vida hasta que el dolor ya no tuviera espacio para moverse dentro de él. Afuera el viento continuó su largo asalto en las paredes. Adentro la anciana temblaba bajo sus mantas, y el perro la vigilaba como si este siempre hubiera sido el propósito de la noche. Las horas pasaron en pedazos en lugar de como un todo. Verificó su respiración, pulso, temperatura, orientación de la cabeza y el cuello. Reemplazó paños que se enfriaban por otros más cálidos. Mantuvo el fogón alimentado. Se arrodilló y se levantó y se arrodilló de nuevo hasta que sus articulaciones se quejaron. En algún lugar hacia el amanecer, el temblor que la había sacudido en ráfagas débiles comenzó a disminuir, lo que no lo reconfortó tanto como podría haber reconfortado a otra persona. A veces el cuerpo dejaba de luchar porque estaba fallando. Tocó su frente de nuevo. El calor febril allí permanecía débil, pero presente, un recordatorio de que el frío no había sido su único enemigo. La enfermedad la había vaciado antes de que la casa intentara matarla. Vertió un poco de agua caliente sobre un paño y humedeció sus labios. Esta vez, cuando habló, sus párpados parpadearon y se abrieron. Solo a la mitad, solo por un momento, pero suficiente para que viera confusión nadando bajo la superficie del agotamiento. Su mirada se movió más allá del primero, aterrizando en el fogón, luego en la ventana oscurecida por la nieve, luego en Coti. El perro no se movió. Simplemente sostuvo sus ojos con su propia mirada firme y ámbar oscura, y por un segundo algo se alivió en su expresión, como si la vista de él confirmara un recuerdo que todavía no podía formar en palabras. Cuando finalmente despertó de verdad, la luz pálida del día había comenzado a reunirse detrás de la escarcha en la ventana. No luz solar. Habría poca de esa a través de la tormenta, sino el resplandor gris difuso de una mañana de invierno después de una noche violenta. La anciana tomó un aliento que se atascó a la mitad, y luego se empujó hacia arriba demasiado rápidamente. El esfuerzo terminó en un ataque de tos tan profundo y seco que dobló su estrecho cuerpo hacia adelante bajo las mantas. Estaba a su lado antes de que pudiera perder el equilibrio. Tranquila, dijo. Primero respiraciones pequeñas. Ella obedeció,
más por debilidad que por confianza, y después de unos segundos, el espasmo pasó. De cerca en la luz de la mañana, parecía aún más mayor de lo que había parecido en la casa en ruinas. Su rostro estaba lleno de arrugas y delicado a la vez, la piel sobre sus sienes casi translúcida, su cabello blanco cepillado ahora en un barrido más suelto pero más limpio después de que él lo había secado. Sin embargo, los huesos de la dignidad todavía estaban allí. Incluso medio colapsada por el agotamiento, intentó jalar la manta más pulcramente sobre su regazo, como si ser vista desordenada por un extraño la molestara tanto como la enfermedad misma. Su voz, cuando llegó, era baja y raspada. «Lo siento», susurró. «No quise traer problemas a su casa». La disculpa lo golpeó más afiladamente que la gratitud lo habría hecho. Las personas se disculpaban cuando habían vivido demasiado tiempo creyendo que sus necesidades eran cargas. Le entregó la taza. «Usted no trajo problemas», dijo. Trajo una razón para mantener el fogón funcionando. Era lo más cercano a la tranquilidad que sabía cómo ofrecer sin sonar falso. Ella lo estudió por encima del borde, tomándolo ahora con ojos más claros, el rostro angular, la postura disciplinada, el uniforme que todavía no se había quitado, el tipo de quietud que se aferraba a los hombres que habían pasado años entrenándose para no desperdiciar movimiento. Era una mujer pequeña, probablemente a finales de los 70, envuelta ahora en su pesada manta de lana gris que casi la tragaba, pero no había nada vago o disminuido en la manera en que observaba. Tenía el aspecto de alguien que alguna vez había sido viva, capaz, quizás incluso formidable de maneras más silenciosas, y solo recientemente se había desgastado por el tiempo. «Su perro me encontró», dijo después de un momento, aunque su mirada se derivó a Coti como si no estuviera completamente segura de si estaba hablando de un perro o de un mensajero. «Seguía viniendo al porche toda la semana. Pensé que pertenecía a alguien cuesta abajo por la cresta». Coti levantó la cabeza ante el sonido de su voz, pero no dejó su lugar. Ese detalle se alojó en la mente del hombre. Toda la semana. No presionó de inmediato. La instó a través de unos sorbos de agua caliente primero, luego una cucharada de caldo, luego otra. Sus manos temblaban cuando sostenía la taza, pero menos que antes. El color en sus labios había mejorado por una fracción. Afuera, la tormenta se había suavizado hasta convertirse en nieve que caía abundantemente, más carga que violencia ahora. Adentro, había encendido una especie frágil de paz. Pero era el perro lo que seguía perturbándolo. La mitad de esa placa militar. El nombre que no podía leer del todo. La manera en que Coti actuaba no como un perro perdido, sino como uno con una misión que no había terminado todavía. Mientras la anciana descansaba de nuevo con los ojos cerrados, él se acercó silenciosamente al perro y volvió a tomar la placa entre los dedos. La giró bajo la débil luz. Las letras eran claras esta vez. MER. Y por debajo de eso, un número de serie parcial. Era suficiente. Ya no era solo una sospecha. Una vez que ella había tomado suficiente líquido para estabilizarla, recostó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, no para dormir, sino para reunir fuerzas. Cuando los volvió a abrir, parecían avergonzados por el hecho de necesitar explicarse. «La tubería del fogón se arruinó primero», dijo. «La parché una vez, luego otra. Aguantó el último invierno. Pensé que podría aguantar uno más». Dio un pequeño aliento sin humor que en otro tiempo podría haber sido una risa. Luego la ventana del norte se agrietó. Luego el techo comenzó a tomar agua con cada deshielo. Una casa no muere de una vez. Pide ayuda en susurros durante años. Si nadie responde, eventualmente deja de pedir. Las palabras se pronunciaron sin autocompasión. Eso fue lo que lo golpeó. No estaba intentando hacerlo sentir lástima por ella. Simplemente estaba estableciendo la progresión de la derrota de la manera en que un granjero podría enumerar los daños del tiempo en un campo. Una cuenta práctica. Pero bajo ella, escuchó algo más. La fatiga de alguien que había sido superado en número por las dificultades durante mucho tiempo. Alrededor de un tercio del camino por la mañana, después de que había comido suficiente caldo para no volver a desvanecerse, Coti se levantó sin advertencia. Cruzó el cuarto en esa manera silenciosa y eficiente que tienen los perros de trabajo,
deteniéndose no en la puerta o el fogón, sino en un pequeño paquete que el hombre había colocado cerca de la pared cuando la trajo por primera vez. Era el abrigo y la bufanda de la anciana, secos ahora tanto como el cuarto permitía. El perro bajó el hocico y tocó el abrigo suavemente una vez. Luego se sentó sobre sus cuartos traseros, mirando el bolsillo interior. El hombre lo observó, un escalofrío débil deslizándose a través del calor de la cabaña. Coti no era un animal inquieto. No inventaba misterios para llamar la atención. La anciana también lo vio. Algo cambió en su rostro. No miedo exactamente, sino reconocimiento mezclado con reticencia. No, murmuró casi para sí misma. Todavía no. Las palabras fueron tan suaves que podría haber pensado que las imaginó si sus ojos no hubieran permanecido fijos en el bolsillo con esa misma quietud perturbada. Por un largo momento, nadie se movió. El perro no volvió a manotear el abrigo. Simplemente se sentó junto a él como si guardara una verdad que pertenecía a alguien más. Entonces la anciana tomó un aliento, parpadeó y apartó la vista. ¿Le importaría, dijo más firmemente, agregar un poco más de leña? El cuarto es agradable, pero los viejos huesos mienten. El momento pasó, pero no del todo. Algo dentro de ese abrigo importaba lo suficiente como para que el perro lo marcara, y para que la mujer retrocediera de ello. El hombre no dio señal de haber notado la tensión. Se levantó, alimentó el fogón, y dejó que el silencio cubriera lo que ninguno de los dos estaba listo para decir. Más tarde, cuando su fuerza regresó lo suficiente para un discurso más largo, le contó solo los bordes exteriores de su historia. Había vivido sola durante años, dijo. Los inviernos se habían vuelto más duros a medida que la ciudad cambiaba, y los viejos vecinos o habían muerto, se habían mudado o se habían retirado a sus propios problemas. El orgullo hizo el resto. Nunca le había gustado pedir nada. Y las pocas veces que alguien había ofrecido ayuda, había encontrado una razón para decir que podía arreglárselas. Es un hábito desagradable, admitió, mirando hacia la ventana donde la nieve seguía plumando en sábanas blancas. Cuando pasas suficientes años sobreviviendo, comienzas a confundir la resistencia con la independencia. Esa línea aterrizó en él porque era verdadera de maneras que no tenían nada que ver con casas o climas. Miró hacia abajo en su propia taza y no dijo nada. Habló del fogón que fallaba, de tratar de apagar el fuego y aguantar una noche más, de despertar en el suelo después de lo que pensó que había sido solo una hora, pero que podría haber sido mucho más. Recordaba el sonido del viento a través del marco roto. Recordaba intentar alcanzar otra manta y no lograrlo. Después de eso, los recuerdos se mezclaban. El hombre escuchó de la manera que había aprendido a escuchar a las personas heridas, sin interrupciones, sin forzar la confesión más rápido de lo que podía llegar. Sin embargo, bajo esa paciencia entrenada, otra emoción se agitaba, una ira más enfocada que antes, no en sus decisiones. En el hecho de que una persona pudiera desaparecer en las dificultades tan silenciosamente que el mundo apenas lo notara. Para la tarde, podía sentarse sin ayuda, aunque el esfuerzo la dejaba pálida. Le dio una camisa de franela para que se pusiera sobre una capa térmica limpia, y ella aceptó ambas con visible reluctancia, suavizada por la necesidad. La camisa de gran tamaño colgaba sobre sus estrechos hombros, haciéndola parecer a la vez más pequeña y de alguna manera más humana de lo que había parecido cuando la encontró encerrada dentro de su sufrimiento. Insistió en doblar las toallas usadas ella misma una vez que tuvo suficiente fuerza en sus manos. Le agradeció solo una vez, y ese una vez llevaba más peso del que habría llevado la gratitud repetida. Coti retomó su posición cerca de su silla, quieto y vigilante, levantando la cabeza ocasionalmente cuando ella tosía o se movía. Más de una vez, el hombre sorprendió a la anciana observando al perro con una mirada que no podía nombrar fácilmente. No simple afecto, no sorpresa, algo más cercano a la reverencia, o quizás vieja memoria, rozando el presente. La noche llegó temprano, como siempre lo hacía en invierno. Encendió la linterna antes de que el cuarto la necesitara realmente, y el resplandor ámbar suavizó las duras esquinas de la cabaña en algo casi hogareño. La anciana se había derivado hacia un sueño más ligero y seguro en la silla junto al fogón, una mano descansando encima de la manta en su pecho.
El Seal se movía silenciosamente, limpiando la olla, poniendo más agua a calentar, revisando que su pulso se mantuviera firme bajo la piel frágil de su muñeca. Cuando comenzó a reunir sus cosas secas de cerca de la pared para doblarlas prolijamente, su atención regresó al bolsillo del abrigo que Coti había indicado. No lo habría buscado. No mientras ella dormía bajo su techo y no había dado permiso. Pero cuando levantó el abrigo, algo metálico se desplazó adentro y tocó suavemente contra sí mismo. El sonido era pequeño, familiar de una manera que tiraba de un viejo lugar cerrado en él. Giró la prenda en sus manos sin abrir el bolsillo. En ese movimiento, la anciana se movió. Sus dedos emergieron de debajo de la manta, temblando, pero intencionados, y se cerraron sobre la parte delantera del abrigo antes de que pudiera dejarlo a un lado. Sus ojos se abrieron a la mitad. Por primera vez desde que despertó, había una protección inconfundible en ellos. No miedo de ella misma, miedo de perder cualquier recuerdo que había mantenido vivo en secreto. La manta se deslizó lo suficiente para que viera lo que su mano había sacado con el abrigo. Un pequeño colgante o metal en una cadena gastada. Su superficie opacada por la edad, pero estampada con un emblema militar. Lo supo en sus huesos antes de que su mente lo nombrara del todo. No habló, tampoco ella. El fogón hizo clic suavemente al expandirse el hierro en el calor. El perro observaba desde el suelo, y la cabaña pareció contener la respiración alrededor de ese pequeño pedazo de metal que brillaba débilmente en la luz del fuego. Si esta historia te está llegando al corazón, haz clic en like ahora mismo. No te costará nada. Y no te pierdas lo que viene después, porque la historia acaba de cambiar en una dirección que nadie espera. El metal permaneció entre ellos por un largo momento, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la anciana, lo suficientemente pesado como para cambiar la forma del cuarto. La luz del fuego se movía sobre su superficie desgastada, captando los bordes del emblema militar y los arañazos dejados por años de ser cargado, escondido y sostenido. El Seal no extendió la mano hacia él. No confiaba en sus manos en ese momento. Algo ya se había apretado en su pecho. Algún instinto más viejo que la razón diciéndole que un segundo más de espera convertiría el reconocimiento en certeza, y la certeza en dolor. La anciana lo observaba con ojos más claros de los que había mostrado toda la mañana. La debilidad todavía estaba allí en su rostro, pero algo debajo de ella se había agudizado. Había visto su reacción. La había sentido de la manera en que uno siente que un tablón del suelo cambia bajo los pies. «Conoce esa marca», dijo suavemente. Su garganta trabajó una vez antes de que saliera algún sonido. Sí. Era solo una palabra, pero le costó más de lo que quería que ella escuchara. Se sentó lentamente en la silla frente a ella, la luz de la linterna arrojando largas sombras doradas contra las paredes de troncos. Coti yacía en el suelo entre ellos, la cabeza levantada, la mirada moviéndose de un rostro al otro, con la atención medida de un animal que percibía que el cuarto había cambiado. La tormenta se había desvanecido por fin en una caída más suave de nieve, suave contra las ventanas. Y en ese silencio, la anciana sacó el metal completamente a la vista. No era solo una medalla. Adjunta a la cadena desgastada había un segundo objeto. Metido detrás de ella, una vieja etiqueta de identificación apagada por la edad y el toque. Sus dedos temblaban cuando la giró y se la entregó a él. El metal estaba frío a pesar del calor del fogón. Leyó el nombre una vez, y el mundo pareció volverse sin sonido a su alrededor. Evan Mercer. Por un segundo, no se movió en absoluto. Las letras se difuminaron, se agudizaron, se difuminaron de nuevo. Había llevado ese nombre en la cabeza durante años, de la manera en que algunos hombres llevaban un fragmento de bala en el cuerpo. Enterrado profundo, nunca removido, a veces quieto, nunca desaparecido. Evan Mercer había tenido 28 años cuando murió. De hombros anchos, rápido con una sonrisa que hacía que los lugares grises se sintieran temporales, con ojos marrones firmes, y un tipo de lealtad que hacía a otros hombres más erguidos simplemente estando cerca de él. Había sido el tipo de soldado que podía agudizar un cuarto sin endurecerlo, que hablaba poco cuando importaba, y bromeaba precisamente cuando era necesario. En una unidad llena de hombres disciplinados,
Era él en quien los demás confiaban. Cuando los planes se fracturaban y el miedo se volvía práctico, el Seal todavía podía verlo con tanta claridad como si la pared de la cabaña se hubiera convertido en una pantalla para la memoria. El equipo de campo verde oliva empolvado de arena, las mangas enrolladas una vez en los antebrazos, las etiquetas de identificación atrapando una línea de sol. Esa imposible media sonrisa antes de una misión que debería haber terminado diferente. No había pronunciado el nombre de Mercer en voz alta en años. Ahora debajo del techo de una extraña que se había convertido en la suya por accidente y clima, yacía en su mano. La voz de la anciana llegó después de una pausa lo suficientemente larga como para honrar a los muertos. «Tú lo conoces». No era una pregunta, aunque el dolor vivía dentro de ella. Levantó los ojos hacia ella y por primera vez lo vio claramente. No solo la vejez en su rostro, no solo las dificultades, sino un parecido tan suavizado por generaciones y duelo que lo había pasado por alto hasta ahora. La línea de la boca, la manera en que los ojos se mantenían firmes incluso mientras el cuerpo temblaba. «Estaba conmigo», dijo el Seal, «en los equipos». Se detuvo allí, pero ella ya había tomado suficiente del tono. Su mano se movió a su pecho, los dedos presionando suavemente a través de la manta como para estabilizar algo adentro. «Mi nieto», susurró. «Mi Evan». El nombre se convirtió en oración y herida en el mismo aliento. Le devolvió la etiqueta lentamente. Ella dobló ambas manos alrededor de ella antes de dejarla descansar en su regazo. Por un rato, ninguno de los dos habló. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de la presencia de un hombre muerto, con cientos de cosas no dichas que parecían de repente demasiado grandes para que la cabaña las contuviera. Pero había algo más que todavía no cuadraba. Algo que el Seal no podía dejar ir. Si esta placa había pertenecido a Evan Mercer, ¿cómo había llegado al cuello de ese perro? ¿Y quién había roto la placa en dos? ¿Y dónde estaba la otra mitad? Por ahora, lo dejó estar. A la anciana le quedaban pocas fuerzas, y algunas verdades pedían tiempo antes de poder ser pronunciadas. Al fin, dijo, lo crié aquí. Su mirada se derivó hacia la ventana, más allá de ella, hacia la casa enterrada de la que él la había sacado. No desde el primer día, pero casi. Su madre, la vida le quitó más de lo que sabía cómo cargar. Su padre desapareció antes de que el niño fuera lo suficientemente mayor para recordar su rostro. Para cuando Evan tenía 10 años, éramos solo nosotros dos en esa casa. Dio una sonrisa delgada y cansada que profundizó las arrugas en las comisuras de su boca. Aprendió a partir leña antes de que su voz terminara de cambiar. Aprendió a reparar un techo antes de poder conducir. Aprendió a mirar a una persona a los ojos cuando hablaba y a decir lo que decía en serio. Hice lo que pude. El resto, creo, era simplemente quien era él. El Seal escuchó sin interrumpir porque interrumpir se sentía casi obsceno. Su voz ganó fuerza a medida que la memoria la alimentaba. Habló de Evan a los 14 años, demasiado alto para la angosta cocina, siempre agachándose en el umbral, aunque no lo necesitara. Evan a los 16 llegando a casa de trabajos ocasionales con los bolsillos llenos de clavos y las manos llenas de víveres extra porque no podía pasar a un anciano vecino en necesidad sin hacer algo práctico. Evan a los 19 parado en el mismo patio ahora enterrado bajo la nieve, prometiendo que ganaría suficiente dinero algún día para arreglar el techo bien, reemplazar el fogón, reconstruir el porche, hacer el lugar lo suficientemente fuerte como para que el invierno dejara de sentirse como un enemigo. Odiaba dejarme, dijo, sus ojos todavía fijos en algo más allá de la pared de la cabaña. Pero dijo que un hombre debería ser útil donde más se le necesite. Dijo que quedarse por miedo no era lo mismo que quedarse por amor. Su aliento se atascó y tomó un momento antes de continuar. Así que le dije que fuera valiente y que volviera después. El Seal miró hacia abajo sus manos. Los nudillos estaban cicatrizados. Un mapa de trabajo antiguo y violencia más antigua. Pero en ese momento, parecían pertenecer a alguien más joven y menos controlado. Mercer había dicho esas palabras una vez, o palabras suficientemente cercanas, en una guardia nocturna a medio mundo de distancia. Había estado sentado en una caja de municiones, limpiando el barro de su bota con un palo,
hablando de la casa de su abuela como si nombrar cada reparación pudiera mantener el lugar seguro hasta que volviera. Nuevas tejas, una tapa de chimenea más ajustada, lijar el pasamanos del porche, partir suficiente leña antes de la primera nieve. Ella actúa como si no necesitara a nadie, había dicho Mercer entonces, sonriendo hacia la oscuridad. Pero esa casa habla. Cada tablón en ella está pidiendo ayuda. El recuerdo golpeó con tal precisión que el Seal tuvo que apoyar un antebrazo contra su rodilla para mantener su respiración uniforme. No había olvidado nada. Simplemente lo había sellado donde no pudiera arruinar la maquinaria de la supervivencia. Alrededor de la mitad de la tarde, mientras la historia se desenrollaba entre ellos, Coti se levantó del hogar y cruzó silenciosamente a la esquina, donde el Seal mantenía un pequeño estante de madera encima de la mesa. En ese estante había sentado casi nada personal. Una brújula, un mapa doblado, una lata de baterías de repuesto, y una fotografía enmarcada girada ligeramente hacia la pared como si su dueño rara vez se permitiera mirarla. El perro se detuvo debajo de ella y miró hacia arriba. No una vez, no brevemente. Se sentó y sostuvo su mirada allí con una quietud tan completa que ambos humanos la siguieron. El Seal no quería moverse, pero alguna parte de él ya sabía lo que el perro había encontrado. Se levantó, cruzó el cuarto y tomó la fotografía. Era una imagen antigua de antes de la cabaña. Antes de que el aislamiento se convirtiera en su refugio. 4 hombres uniformados, quemados por el sol y agotados, apoyando hombro con hombro después de una operación completada. Mercer estaba segundo desde la izquierda, más joven de lo que la memoria lo hacía, una ceja con una muesca por un corte, sonriendo esa misma sonrisa imposible. La anciana inhaló bruscamente cuando la vio. Su mano voló no a su boca, sino a su corazón, donde el cuerpo instintivamente protege sus verdades más frágiles. Ese es él, dijo, y las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Oh, señor. El cuarto cambió de nuevo, no solo por la fotografía, sino porque el perro los había llevado a ella tan seguramente como había llevado a un hombre hacia una mujer moribunda en la tormenta. El Seal sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. No lo llamó señal. Los hombres como él eran cuidadosos con tales palabras, pero no podía negar que el momento alcanzaba más profundamente que la coincidencia. Coti regresó al hogar después sin drama, volviendo a acurrucarse como si su parte en la revelación hubiera terminado en el momento en que la verdad estaba a la vista. La anciana pidió la fotografía con ambas manos, y él se la dio. Tocó el rostro de Mercer con una yema del dedo, trazando el contorno con la reverencia de alguien que saluda a los vivos a través del papel. Las lágrimas llegaron entonces, pero silenciosamente. No sollozó. Probablemente había hecho cualquier duelo ruidoso del que su cuerpo era capaz años atrás. Este era un dolor más viejo, más lento y más exacto. Escribió sobre uno de ustedes, dijo después de un largo tiempo. Nunca me dio cada nombre. Hábito militar, dijo, pero siempre había un amigo en las historias. Aquel en quien confiaba cuando las cosas se ponían mal, el que podía mantenerse en calma cuando otros no podían. Dijo que si algo le pasara alguna vez, ese hombre cargaría demasiado de ello. Le dije que no hablara tontamente. Sus ojos se levantaron hacia el rostro del Seal, y algo pasó entre ellos. Luego, reconocimiento no solo de identidad, sino de carga. Eras tú. Se dio la vuelta antes de que la respuesta se mostrara demasiado claramente. El fogón necesitaba atención. El hervidor necesitaba rellenarse. Había una docena de tareas inofensivas al alcance de un hombre que intentaba no abrirse ante una abuela de duelo. Eligió el fogón y lo alimentó con leña con manos cuidadosas. Detrás de él, su voz permaneció suave. Prometió que volvería y arreglaría la casa antes de que llegara el próximo invierno duro. Dijo que traería herramientas, reparaba el techo correctamente, reconstruía el porche, apilaba suficiente leña para hacer que me quejara de que no había espacio para caminar. La más débil traza de una sonrisa tocó su rostro y desapareció de nuevo. Decía cada palabra en serio. Ese era el problema con él. Decía cada promesa en serio. El Seal cerró la puerta del fogón y apoyó su mano contra el hierro caliente más tiempo de lo necesario. En otra vida,
Podría haberle contado detalles. La misión, el polvo, la falla de fracción de segundo que había tomado a Mercer antes de que nadie pudiera arrastrar el tiempo hacia atrás. Pero el duelo no siempre necesitaba hechos. A veces los hechos eran solo nuevos bordes en una vieja herida. Lo que ella necesitaba ahora no era la geometría de la pérdida. Era la verdad de que su nieto había seguido siendo quien ella creía que era hasta el final. Nunca dejó de intentar volver a ti, dijo el Seal, todavía mirando el fogón. No en su cabeza, no en su corazón. Eso al menos estaba más allá de toda duda. Cuando finalmente se dio la vuelta, ella lo estudiaba con una firmeza que se sentía casi maternal a pesar de su debilidad. ¿Y tú? Dijo suavemente, nunca dejaste de cargarlo. No era acusación. Eso lo hizo peor. Soltó un aliento lento. No. La sílaba sola sonó más áspera de lo que pretendía. Ella asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Entonces quizás esta noche encontró la puerta correcta. Después de todo. Lo dijo simplemente, no como actuación, no como teología presionada demasiado fuerte, sino como una mujer lo suficientemente mayor como para reconocer que algunas reuniones llegan en los talones de un largo duelo, y aún se sienten señaladas. El crepúsculo se espesó en las ventanas hasta que el mundo afuera se convirtió en un campo gris continuo de nieve y sombra. La anciana se cansó rápidamente después de eso y se derivó hacia el silencio. La fotografía descansaba en su regazo hasta que el sueño finalmente la reclamó en la silla junto al fogón. El Seal la tomó de vuelta solo después de que estuviera completamente dormida, colocando una manta fresca sobre sus hombros con manos más cuidadosas de las que sabía que alguien estaba mirando. Coti abrió un ojo y luego se instaló de nuevo. La cabaña, que había parecido tan controlada y contenida la noche anterior, ahora se sentía alterada hasta sus vigas. Como si la memoria misma hubiera ocupado espacio en ella, como si Mercer, al ser nombrado en voz alta, hubiera entrado al cuarto entre ellos y permanecido allí en el calor y la quietud. Pero entonces sucedió algo que el Seal no esperaba. Algo que cambiaría la naturaleza de todo lo que había ocurrido esa noche. Mientras acomodaba la fotografía de regreso al estante, su mirada cayó en el perro. Coti lo miraba con una intensidad que no era ordinaria, incluso para él. Y de repente el perro se levantó, cruzó lentamente hacia él, y se sentó directamente a sus pies. Levantó la cabeza. Y por primera vez desde que había aparecido en la puerta en medio de la tormenta, Coti giró su cuello para dejar que la placa colgara libremente. El Seal se arrodilló. Tomó la placa. Y esta vez, debajo del metal, había algo más. Una nota minúscula, doblada hasta el tamaño de un sello, envuelta en plástico y sujeta con hilo a la cadena. La tomó. La abrió. La letra era de Mercer. Solo 3 palabras y una firma. Encuéntrala. Cuídala. Mercer. El Seal se quedó arrodillado en el suelo mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. La nota temblaba entre sus dedos, no por el frío, sino porque estas 3 palabras habían sido escritas para él. Para él específicamente. Mercer no le había dejado la nota a la abuela. No se la había dejado a un superior. Se la había dejado al único hombre al que, en sus últimas semanas, habría confiado lo único que más amaba en el mundo. Y el perro había esperado. Todo ese tiempo. Buscando al hombre correcto. Guardando la nota. Haciendo exactamente lo que Mercer le había entrenado a hacer. Porque no había duda ahora de que Coti había sido el perro de Evan Mercer. El que había vivido al final de aquella misión. El que alguien había enviado lejos, quizás pensando que moriría en la montaña, sin saber que los perros como Coti no abandonaban las misiones. Nunca. Si alguna vez dudaste que los animales entienden más de lo que mostramos, este momento es tu respuesta. Dale like si crees que el amor no termina con la muerte. Y quédate, porque esta historia todavía tiene una vuelta más que darte. Al final, el Seal tomó su abrigo del gancho y salió al porche. La tormenta se había roto en una caída fina y lenta, casi luminosa en la tenue luz del anochecer. Los árboles estaban oscuros e inmóviles, cada rama bordeada de blanco. El aire frío golpeó su cara limpio y afilado. Lo recibió. Algunos dolores eran más fáciles de sostener bajo un cielo abierto.
Se quedó parado con una mano en el poste del porche, mirando hacia donde la casa en ruinas yacía oculta más allá de los árboles, y comprendió con una fuerza que hizo que su pecho doliera, que esto nunca había sido solo acerca de una extraña que se congelaba en un hogar en colapso. Años atrás, un buen hombre había prometido a su abuela que regresaría antes de que llegara el invierno. Había muerto con esa promesa sin terminar. Y ahora, en una noche cuando la montaña fácilmente podría haber guardado su silencio, un perro había llegado a través de la tormenta y había llevado al único hombre que quedaba que entendía el peso de ese fracaso directamente a su puerta. La nieve caía a través de la luz que se apagaba, silenciosa como la ceniza. Y se quedó allí hasta que el frío encontró su camino a través de su abrigo, sabiendo que lo que había comenzado como rescate ya se había convertido en redención. La mañana llegó sin sol, solo un pálido blanqueamiento de las ventanas que hacía que la cabaña pareciera suspendida dentro de un mundo de ceniza y escarcha. La tormenta se había movido al este durante la noche, pero su legado permanecía en todas partes. La nieve acumulada alto contra el porche. La línea de árboles doblada bajo el peso blanco, el silencio afuera tan completo que se sentía deliberado. Adentro, la anciana había ganado suficiente fuerza para sentarse a la mesa con ambas manos alrededor de una taza de té, aunque el esfuerzo todavía se mostraba en el fino temblor de sus dedos. Parecía menos fantasmal ahora, pero la recuperación no le había devuelto la facilidad. Solo había traído de vuelta los hábitos de la autodisciplina, el enderezamiento de una cuchara después de revolver, la disculpa en sus ojos cada vez que él se levantaba para buscar algo antes de que ella pudiera pedir, la cuidadosa manera en que doblaba la manta sobre el respaldo de la silla, como si tuviera miedo de dejar demasiada evidencia de su presencia en la vida de otra persona. El Seal notó todo eso, y debajo de la actividad tranquila de la mañana, tomó su decisión. Esperó hasta que ella había comido un poco de avena y lo había retenido antes de hablar. «Voy a volver a la casa», dijo, «no para moverte allí, solo para ver exactamente qué necesita». Ella levantó la vista demasiado rápido, la preocupación superando la cautela. «No me lo debe». Era el mismo instinto de nuevo, la gratitud retrocediendo antes de que pudiera convertirse en dependencia. Apiló leña partida más cerca del fogón y respondió sin mirarla directamente. «No lo hago porque te lo deba. Lo hago porque un techo malo no mejora cuando se ignora». Eso ganó la más débil curva en la comisura de su boca. Y por un segundo pudo ver cómo el humor de Mercer podría haber sobrevivido la infancia en esa casa. Coti se levantó tan pronto como el hombre alcanzó su abrigo. El Belgian Malinois había pasado la mañana dividido entre yacer junto a la silla de la anciana y caminar hasta la puerta cada vez que el Seal cruzaba el cuarto, como si ya hubiera decidido que su trabajo ahora involucraba tanto la protección como la patrulla. El camino de regreso a la casa se sentía más corto a la luz del día y de alguna manera peor por ello. La oscuridad había ocultado los detalles que la mañana ahora exponía sin misericordia. Hizo un círculo lentamente, las botas crujiendo a través de la costra, leyendo el daño de la manera en que otros hombres leen los libros de contabilidad. La esquina trasera se había asentado desigualmente. Las piedras de la fundación todavía aguantaban, pero apenas. El cobertizo de leña se inclinaba de una manera que lo hacía inseguro para entrar sin apuntalar. La línea de agua se había congelado duro. Forzó la puerta trasera cuando la delantera se atascó con el cambio de temperatura. Luego se quedó dentro de la cocina y dejó que la plena realidad se asentara. El lugar estaba más allá de la negligencia. Estaba al borde del fallo estructural. La tubería del fogón se había oxidado hasta atravesarse. El suelo cerca del fregadero tenía una podredumbre húmeda permanente. Los estantes que deberían haber cargado provisiones estaban casi vacíos excepto por 3 latas de frijoles, 2 frascos de duraznos, medio saco de harina endureciéndose en un bulto, y una pequeña lata de té. Una casa puede decir la verdad sobre una vida, incluso cuando la persona que vive en ella trata de no hacerlo. Esta le dijo que ella había estado manejando el declive en silenciosas retiradas medidas. Se movió con cuidado a través de los cuartos, abriendo cajones, revisando papeles no por intrusión sino por necesidad. Encontró recibos viejos envueltos en hilo, boletines de la iglesia, avisos de servicios públicos con meses de retraso, listas escritas a mano de víveres reducidas al mínimo absoluto.
Luego en un cajón poco profundo del escritorio debajo de una pila de paños de cocina doblados, encontró la primera señal real de que la amenaza que se cernía sobre la casa no era solo el clima. Un aviso del condado. Luego otro. Luego una carta de una firma en la ciudad escrita en buen papel con un lenguaje tan cortés que casi disfrazaba su crueldad. Morosidad del impuesto a la propiedad, revisión de ejecución hipotecaria, oferta de asistencia para facilitar una transferencia oportuna del título para la conveniencia del propietario. El último documento llevaba el nombre de un corredor de bienes raíces. Curtis Bellamy. El Seal leyó las páginas 2 veces, la mandíbula apretándose. La carta de Bellamy era toda fraseo cortés y falsa preocupación, pero el mensaje debajo era claro. Alguien sabía que una anciana que vivía sola en una casa de montaña en deterioro estaba atrasada. Y en lugar de asegurarse de que sobreviviera el invierno, se estaban preparando para beneficiarse del momento en que ya no pudiera hacerlo. Y entonces fue cuando el Seal encontró algo más. Debajo de todos los documentos, doblado más cuidadosamente que el resto, había un sobre dirigido a la Armada de los Estados Unidos. Cerrado. Con fecha de hacía 4 años. Devuelto sin abrir con un sello de dirección desconocida. Y debajo de eso, otro. Y otro. 7 cartas en total, todas dirigidas a diferentes oficinas militares, todas devueltas. Ella había estado buscando al equipo de Mercer durante años. Intentando encontrar a alguien que lo hubiera conocido. Alguien que pudiera decirle cómo había vivido en los últimos años. No cómo había muerto, eso ya lo sabía. Sino cómo había vivido. El Seal sostuvo las cartas en sus manos durante un largo tiempo. Afuera, Coti se movía por el perímetro con propósito intenso, sentándose en puntos de corriente hasta que el hombre los notaba, golpeando una vez contra un tablón alabeado que escondía una brecha. El perro parecía entender la construcción solo en el sentido elemental. Encontrar la debilidad. Marcarla. No parar hasta que alguien más fuerte la cierre. A mitad de la tarde, mientras estaba en la cocina clasificando los papeles en pilas de urgente y después, Coti emitió un sonido de alerta bajo desde el cuarto delantero. No un ladrido, no miedo, atención. El Seal se movió al instante, los papeles en mano. A través de la ventana delantera rota, vio un camión pick-up estacionado en el borde de la entrada enterrada, las llantas al fundidas en la nieve. Un hombre había salido y estaba parado junto a la línea de cerca en lugar de acercarse al porche, manteniendo la distancia cautelosa de alguien que no quería que los testigos lo recordaran demasiado claramente. Tenía entre 40 y pico y 50 años, alto de una manera suave y sin uso, el tipo de constitución que viene de las oficinas en lugar del trabajo. Llevaba un abrigo de invierno color camello sobre ropa de ciudad limpia, guantes de cuero demasiado nuevos para el trabajo de montaña, y botas lustradas que ya recogían nieve que claramente resentía. Su cara era estrecha, bien afeitada con cabello arenoso neatly partido aplastado por la humedad. Tenía la sonrisa de un hombre acostumbrado a hablar cálidamente mientras calculaba porcentajes detrás de los ojos. Incluso desde adentro, el Seal reconoció el tipo al instante. Depredador cortés. Curtis Bellamy, si había que adivinar. Las orejas de Coti fueron hacia adelante, su cuerpo poniéndose rígido sin ruido. El hombre afuera detectó el movimiento en la ventana y levantó una mano como si saludara a un conocido. «¿Todo bien ahí adentro?», llamó, la voz brillante de una manera que no coincidía con el tiempo. «Vine a revisar a la señorita Mercer». La gente en el pueblo estaba preocupada. La mentira era lo suficientemente torpe como para insultar la inteligencia. El Seal se paró en el umbral pero no descendió al porche. «Está viva», dijo. La sonrisa de Bellamy parpadeó casi demasiado rápido para verla. Luego regresó. «¡Qué maravilloso! Maravilloso. He estado tratando de ayudarla a resolver algunas dificultades legales. Eso es todo. Ella puede estar orgullosa». La palabra ayuda aterrizó como aceite en agua. Coti estaba junto al Seal, silencioso, mirando al hombre con la hostilidad inquebrantable que solo un perro muy entrenado puede producir. Por un breve segundo, la mirada de Bellamy cayó sobre el Malinois, y un hilo de incomodidad se mostró a través de su compostura. El Seal no lo invitó a acercarse.
Bellamy no insistió. Solo asintió, ofreció una tarjeta de visita desde el jardín en lugar de desde el porche y dijo: «Dígale que pasé. El tiempo importa en estas cosas». Luego regresó al camión y retrocedió lentamente, las llantas rechinando en la nieve cuando el sonido se desvaneció. La casa parecía más sucia por haber escuchado su voz. El encuentro aclaró lo que los papeles solo habían sugerido. Alguien había estado esperando el colapso. Recopió todos los documentos que pudo encontrar y los metió en una bolsa impermeable dentro de su chaqueta. Comprobó la despensa una vez más, luego los dormitorios. En un armario, encontró cajas de viejas mantas, una caja de herramientas doblada, y un frasco de clavos que Mercer probablemente había tenido intención de usar en una de sus prometidas reparaciones. En otro encontró provisiones enlatadas caducadas hace tiempo y una pila de leña cortada tan pequeña que parecía más simbólica que útil. Cada descubrimiento añadía peso a la misma conclusión. Dejar a la anciana en su cabaña por unos días no resolvería nada. Incluso si su salud regresaba, enviarla de regreso aquí sin intervención sería como dejar a alguien recuperado de ahogarse en un bote con agujeros que ya tomaban agua. Pasó el resto de la tarde haciendo lo que podía antes del anochecer. Paló un camino más limpio desde el porche hasta el montón de leña. Clavó una lona temporal sobre el peor hueco en la ventana norte. Comprobó la línea del fogón y confirmó lo que sospechaba. Inutilizable sin reemplazo. De regreso en la cabaña, la anciana se quedó más quieta cuando vio los bordes de los sobres. El miedo pasó por su cara antes de que la resignación lo reemplazara. Sabía que había algo allí, dijo en voz baja cuando puso los documentos en la mesa. Dejé de abrirlos después de un tiempo. No había autodefensa en su voz, solo vergüenza desgastada por el agotamiento. Él no la sermoneó. Un hombre llamado Bellamy vino. Dijo: «No te está ayudando. Está esperando». Sus ojos se cerraron brevemente, y exhaló por la nariz como si alguna última esperanza privada hubiera sido finalmente forzada a la verdad. Admitió entonces lo que había retenido. Los impuestos habían caído después de las facturas médicas de la primavera anterior, y Bellamy había comenzado a aparecer con ofertas enmarcadas como misericordia. No suficiente dinero para importar, solo suficiente presión para hacer que la rendición sonara sensata. «Pensé que si podía mantener la casa a través de este invierno», dijo, mirando sus manos, «podría encontrar una manera para la primavera». Pero la primavera, pensó el Seal, es lo que la gente dice cuando se han quedado sin opciones y necesitan una estación donde poner su fe. La hizo comer antes de que hablaran más. Luego se sentó frente a ella con los papeles cuadrados pulcramente en la mesa entre ellos. «No vas a perder la casa», dijo. Las palabras salieron planas, casi mecánicas. Pero la certeza dentro de ellas era real. Ella lo miró de la manera en que una persona mira un puente. «Tienen miedo de confiar. Eso no es algo que puedas prometer». Sostuvo su mirada. «Lo es, si pretendo cumplirlo». Era quizás la cosa más audaz que había dicho desde que ella había entrado en su vida y cambió algo en el cuarto. No porque ella creyera que el problema estaba resuelto, sino porque escuchó en su voz que la carga había cambiado. Ya no ofrecía simpatía. Tomaba posición. Más tarde esa noche, después de que ella se había dormido junto al fogón, y la cabaña se había instalado en la quietud iluminada por linternas, abrió la bolsa impermeable para clasificar los papeles una vez más. Una hoja más pequeña doblada se soltó de entre dos avisos del condado y aterrizó en la mesa. El papel era más viejo que el resto, doblado tantas veces que los bordes se habían vuelto suaves. No estaba dirigido. Nunca había sido enviado. Lo desplegó con cuidado, y la escritura de Mercer se levantó de la página tan repentina e inconfundiblemente que su aliento se detuvo. Las palabras no eran largas. Eran prácticas, casi ásperas, como Mercer siempre lo había sido cuando sentía demasiado. Una nota para sí mismo, quizás, o algo que pretendía dejar algún día donde su abuela lo encontrara si volvía a retrasarse. «Necesito enviar dinero para la chimenea primero, el techo después. Si el invierno llega temprano, ella dirá que está bien, aunque no lo esté. No la dejes enfrentar otra temporada sola. No importa lo que cueste». El Seal se quedó muy quieto,
la carta abierta bajo su mano mientras el fogón hacía clic silenciosamente, y Coti levantó la cabeza del hogar para mirarlo. Ahí estaba. No un vago recuerdo, no la suavizada mitología que el duelo construye alrededor de los muertos, sino la propia intención sin terminar de Mercer puesta en claro en tinta. Había estado pensando en ella hasta el final. Había estado planeando las reparaciones, contando los costos, preocupándose por la misma casa que ahora se derrumbaba bajo la nieve. La nota era simple. Eso la hacía devastadora. El Seal la leyó una vez más. Luego la dobló con un cuidado que se sentía casi ceremonial. Afuera, la montaña yacía enterrada y silenciosa. Adentro, la promesa que Mercer nunca tuvo la oportunidad de cumplir se había convertido en algo que ya no podía llamar solo memoria. La siguiente mañana despejada llegó como misericordia. Después de días de tormenta y presión gris contra la montaña, el cielo se abrió en una cúpula azul dura sobre los pinos, y la luz del sol golpeó la nieve tan agudamente que cada montículo y borde de techo parecía tallado en vidrio. El Seal se quedó en su porche con una taza enfriándose en la mano y estudió el tiempo de la manera en que estudiaba cada problema. Ahora con paciencia primero, luego movimiento. La cabaña ya no sonaba como un lugar construido para contener el silencio de un hombre. Había el suave tintinear de una cuchara contra cerámica, el crujido de una manta siendo doblada, los silenciosos pasos cambiantes de una anciana tratando de no parecer tan frágil como todavía estaba, y el constante clic de las uñas de Coti cruzando el suelo de tablones. El cambio era pequeño en sonido y enorme en significado. Una vez había creído que la soledad era la manera más limpia de sobrevivir. Ahora ya se sentía menos como disciplina y más como una vieja herida que había confundido con estructura. Cargó la cama de su camión con madera de construcción recuperada del cobertizo detrás de su cabaña, una escalera, lonas, cajas de herramientas, secciones de tubería de fogón que había almacenado para sus propias reparaciones, clavos, sellador, cuerda y 2 bidones de combustible. Agregó harina, sopa enlatada, frijoles secos, té, y la medicación que la anciana necesitaba 2 veces al día. Porque cada viaje ahora llevaba más de un propósito. La anciana miraba desde el umbral con una de sus pesadas camisas de franela, en capas debajo de su gastado abrigo marrón, su cabello blanco peinado hacia atrás más ordenadamente que antes, su cara todavía surcada por la edad y las dificultades, pero coloreada ahora por el calor que regresaba. Lo intentó una última vez para protestar. No necesitas poner tu vida patas arriba por la mía. Apretó una correa sobre la madera y respondió sin drama. Ya estaba patas arriba. Solo no lo había nombrado todavía. Eso la silenció, aunque no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió el tono de un hombre que ya había cruzado la línea entre considerar y decidir. El trabajo fue brutal de la manera honesta en que siempre lo es el trabajo de invierno. Paló acceso primero, tallando un camino desde el porche enterrado hasta el cobertizo de leña, luego otro hasta la pared lateral donde la fundación había comenzado a asentarse. Desprendió las secciones mojadas y sueltas del borde del techo y las reemplazó con revestimiento temporal bajo lona hasta que las reparaciones completas pudieran sostenerse. Apuntaló el porche inclinado con postes frescos cortados de madera detrás de la casa, luego selló la ventana norte rota correctamente con madera contrachapada enmarcada y forro aislante. Cada reparación revelaba otra debilidad debajo de ella. Podredumbre bajo el alféizar, grietas de cabello en el collarín de la chimenea, mortero faltante entre las piedras. Sin embargo, por primera vez en años, la casa estaba siendo respondida con algo más que demora. Coti se movió a través del sitio con intenso propósito, recorriendo el perímetro, sentándose en puntos de corriente hasta que el Seal los notara, golpeando una vez contra un tablón alabeado que escondía una brecha suficientemente grande como para sangrar calor. Corrió entre la casa y la cabaña durante 3 días en ese patrón. Trabajar hasta que el frío mordiera demasiado lejos en sus dedos. Regresar con suministros. Revisar la temperatura y el pulso de la anciana. Asegurarse de que comiera, luego salir de nuevo. Para el segundo día, ella estaba lo suficientemente fuerte para sentarse en el camión con mantas sobre sus rodillas mientras él trabajaba en el porche, insistiendo en que quería vigilar si lo estaba haciendo bien. Era la broma más seca que había hecho hasta ahora, y aterrizó con suficiente calor inesperado que casi sonrió.
Ella contó historias entonces, no porque él las pidiera, sino porque el trabajo siempre ha tenido una manera de invitar a la memoria. Habló de Mercer como un niño que llegaba a casa lodoso y triunfante después de caer a través del hielo del arroyo persiguiendo un señuelo de pesca. De Mercer a los 13 años construyendo un comedero de pájaros que duró todo de 9 días porque clavó la base al revés. De Mercer a los 17 intentando esconder una muñeca rota porque pensaba que perderse una semana de trabajo la preocuparía más que la lesión misma. El Seal escuchó con un martillo en la mano y el sol de invierno en su nuca, escuchando detalles que ningún informe de misión podría jamás contener. Había conocido a Mercer bajo presión, bajo fuego, bajo comando. Nunca lo había conocido. Pequeño, obstinado, riendo, humano de las maneras domésticas ordinarias que sobreviven los uniformes. Cada historia le devolvía al hombre muerto otra dimensión. Y con cada dimensión, el duelo cambiaba de forma. Dolía no menos, pero se volvía menos yermo. Al cuarto día, condujo al pueblo. Odiaba el pueblo en invierno. Demasiados ojos, demasiadas preguntas disfrazadas de amabilidad, demasiados recordatorios de que otras personas habían descifrado cómo vivir en comunidades mientras él se había retirado a la distancia. Pero la lista de reparaciones había superado lo que podía improvisar, y el problema legal requería más que ira y voluntad de pararse en un porche. La ferretería estaba en la calle principal, entre el suministro de piensos y una lavandería con ventanas empañadas. Olía a aserrín, caucho, café viejo y el calor seco de un lugar construido más para la utilidad que para el encanto. Detrás del mostrador estaba Martha Keegan, una mujer a finales de los 50 con hombros fuertes, cabello gris hierro trenzado por la espalda, mejillas enrojecidas por el tiempo, y los ojos firmes y sin sentimentalismo de alguien que había pasado décadas sirviendo a rancheros, viudos y familias a un invierno de distancia del problema. Comprando suficiente tubo para revestir una iglesia, dijo, mirando su lista, o solo salvando la casa de alguien. Sostuvo su mirada un momento demasiado largo, luego respondió honestamente. Una casa. Algo en su expresión debió haberle dicho que el resto no era chisme. Su cara se suavizó sin volverse sentimental. Entonces te daré la tarifa de invierno en lugar de la tarifa de turista, dijo, y comenzó a reunir materiales antes de que pudiera rechazar la ayuda. Ese mismo viaje lo llevó a la oficina de servicios del condado donde ayuda legal llegó en la forma de Elena Ward, una trabajadora social de mediados de los 30 con cabello oscuro atado en un nudo bajo, ojos marrones cansados y la paciente arraigada de alguien que había pasado años lidiando con las peores semanas de las personas sin enfriarse. Cuando puso los avisos de impuestos y la tarjeta de Bellamy en su escritorio, los leyó en silencio, luego levantó la vista con una agudeza que sugería que sabía exactamente qué tipo de hombre era Bellamy. Rodea a los propietarios de casas mayores con impuestos morosos, dijo, siempre sonriendo cuando lo hace. Explicó las opciones de alivio para las que la anciana podría calificar, los formularios de aplazamiento por dificultades, las protecciones de vivienda de emergencia para personas mayores que podrían pausar los procedimientos de ejecución hipotecaria si se presentaban correctamente y rápidamente. Cuando preguntó qué se necesitaba, ella deslizó los formularios hacia él y dijo: firmas, prueba de ocupación y alguien dispuesto a seguir empujando después del primer no. Tomó el paquete. Puedo hacer la última parte. Alrededor de 2/3 del camino por esa semana llegó el momento que cambió todo de esfuerzo a fe. La chimenea había sido la reparación más difícil porque era la más peligrosa. Un error y la casa se llenaría de humo, o peor, se encendería desde adentro. Pasó toda una tarde desmantelando la sección superior arruinada, reajustando el collarín, limpiando el tiro bloqueado, y ajustando el tubo de repuesto a través de la línea del techo con aislamiento empaquetado apretado alrededor de cada costura vulnerable. La anciana estaba de pie envuelta en mantas cerca del camión, mirando con la atención preocupada de alguien que ya había perdido demasiado para creer fácilmente en los buenos resultados. Marta había enviado mortero adicional y malla para tapa de chimenea sin cobrarla. Elena había llamado esa mañana para decir que ya había marcado el caso Mercer para revisión. El día tenía la extraña tensión que llega cuando muchos pequeños actos comienzan a alinearse. Después del atardecer, la temperatura de la montaña bajó rápido, y el Seal se arrodilló en el viejo fogón adentro de la casa con la yesca dispuesta,
la leña partida lista y Coti sentado junto a la puerta quieto como piedra tallada. Por un segundo antes de encender el fósforo, vaciló, no por miedo al fracaso, sino porque el cuarto se sentía más lleno de lo que los vivos solos podían explicar. Luego encendió el papel, puso la llama a la yesca, y se recostó. El humo se rizó, tomó, luego se levantó limpiamente. El pequeño fuego cobró vida con un sonido tan ordinario que casi lo rompió. Detrás de él, la anciana no hizo ningún ruido al principio. Cuando se dio la vuelta, las lágrimas bajaban por su cara en completo silencio. Su mano había ido a su boca, pero sus ojos no estaban en él. Estaban en el fogón. En el primer fuego honesto que su casa había visto en demasiado tiempo. Y en ese resplandor, su expresión tenía duelo, gratitud, incredulidad y algo casi como reconocimiento, como si no solo viera calentarse de nuevo un cuarto, sino una promesa cruzando los años para llegar tarde y aún así contar. Después de eso, el resto llegó más rápido, aunque no fácilmente. Marta arregló para obtener aislamiento con descuento y metió burletes adicionales en su camión por accidente. Elena visitó la cabaña ella misma, habló suavemente con la anciana, y presentó el aplazamiento por dificultades antes de que Bellamy pudiera presionar más. Cuando Bellamy llamó, toda suave preocupación y eufemismo legal, encontró a Elena entre él y el título y al Seal entre él y el camino de la montaña. El hombre se retiró sin admitir jamás la derrota, lo que era su propia admisión. Un vecino retirado llamado Jonapique, de 68 años y delgado como alambre de cerca, con barba blanca recortada corta y manos permanentemente ásperas por toda una vida de trabajo con sierra, apareció una tarde con una motosierra y sin interés en discursos. Solo dijo: «La abuela de Mer solía dejar sopa en mi porche cuando mi esposa estaba enferma. Pensé que alguien debería responder esa deuda antes de que la nieve se derrita». Juntos, cortaron y apilaron suficiente leña para construir una pared junto al cobertizo. La anciana lloró de nuevo cuando vio el montón, aunque esta vez se rió a través de ello, avergonzada de sus propias lágrimas. Y en algún lugar entre el martilleo, el transporte de formularios, las comidas y el trabajo compartido, la cabaña cambió más allá de la reparación a algo más. Se convirtió en el lugar donde la bandeja de pastel de sobra de Marta aparecía en el mostrador sin anuncio. Donde Elena dejaba una carpeta cuidadosamente organizada con próximos pasos y una nota que decía: «No estás sola en esto ahora». Donde Jonás sacudía la nieve de sus botas y discutía amablemente sobre la mejor manera de apuntalar los pasamanos del porche. Donde la anciana corregía la gramática de todos con inesperada precisión, y donde Coti se movía entre todos ellos, como si hubiera sabido desde el primer golpe exactamente qué hogar pretendía construir. El Seal notó el cambio más por las noches. Entraba cansado, los hombros ardiendo, y escuchaba voces antes de abrir la puerta. El sonido lo inquietó al principio porque llegaba a un lugar que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Luego gradualmente comenzó a sentirse como alivio. Para el final de la semana, la casa todavía no era perfecta, pero la perfección nunca había sido el punto. Era sólida, seca, defendible contra el invierno. El porche estaba recto. La ventana norte ya no sangraba frío en el cuarto. La chimenea tiraba limpio. El fogón mantenía el calor. La despensa tenía comida. El proceso de impuestos tenía espacio para respirar. Y en la última tarde del trabajo de ese capítulo, mientras el cielo se ponía lívido lavanda sobre la cresta y los pinos se oscurecían en largas formas negras, la anciana estaba en su propio patio envuelta en su abrigo marrón y bufanda de tartán, mirando no los tablones reparados o la leña apilada nueva, sino el humo que se elevaba de su chimenea en una columna gris firme hacia el aire congelado. No habló por mucho tiempo. El Seal se quedó a unos pocos pies de distancia, las manos en los bolsillos del abrigo, los músculos pesados de agotamiento. Coti sentado a su lado, mirando en la misma dirección. Al fin, la anciana tomó un cuidadoso aliento y susurró casi para sí misma: «Quería esto tan intensamente». El Seal miró la chimenea, luego la luz que comenzaba a brillar a través de la ventana de la cocina, y por una vez no intentó protegerse de lo que sentía. La casa no había sido simplemente reparada. Algo abandonado en todos ellos había sido dado llama de nuevo. La anciana permaneció allí en silencio,
viendo el humo elevarse como si viera a los muertos recordados correctamente por fin. Y los tres permanecieron juntos en el frío que se profundizaba hasta que las primeras estrellas salieron por encima de la montaña. La casa estaba lista antes de que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Así era con algunas verdades en el país del invierno. Se anunciaban a través de Mercedes más pequeñas primero. La puerta ya no crujía en su marco cuando el viento giraba al norte. Las paredes parcheadas aguantaban el calor bien después del atardecer. El porche estaba recto y sólido bajo un nuevo apuntalamiento. Los escalones despejados y lijados, el pasamanos firme suficiente para que una mano anciana confiara. El humo se elevaba cada mañana de la chimenea en una línea delgada y constante en lugar de ahogarse y colapsar de vuelta al cuarto. La leña partida estaba apilada bajo una lona junto al cobertizo, suficiente no simplemente para sobrevivir, sino para la tranquilidad, y los estantes de la despensa adentro tenían sopa, harina, frijoles, té, azúcar, fruta enlatada, aceite para la lámpara y el tipo de abundancia ordinaria que significa más para una persona solitaria que cualquier gran regalo podría hacerlo. La montaña no se había suavizado. La nieve todavía llegaba. El frío todavía gobernaba el suelo. Pero la casa ya no se sentía como si el invierno estuviera a una mala noche de tomarla. Se sentía habitada de nuevo. La anciana estaba en la cocina esa mañana, con una mano en la mesa y la otra descansando suavemente contra el alféizar de la ventana, mirando a través del patio como si hubiera estado ausente mucho más tiempo que unos pocos días. En el vidrio, podía verla más claramente ahora que cuando la llevó por primera vez a la cabaña. El cabello blanco bien peinado hacia atrás, las profundas arrugas de su cara menos vaciadas por la enfermedad. El abrigo marrón desvanecido sentado más ordenadamente sobre hombros que habían recuperado cierta firmeza obstinada. Todavía era delgada, todavía más vieja que la montaña era gentil, pero ya no se desvanecía ante él. Parecía alguien que regresaba a sí misma. Me había olvidado, dijo suavemente, sin darse la vuelta. Cómo se siente un cuarto cuando no estás resistiendo la siguiente corriente. El Seal estaba cerca del fogón, comprobando el tiro con escrupulosidad habitual, aunque ya sabía que estaba funcionando. Coti yacía junto al umbral, la cabeza descansando sobre sus patas, mirando a ambos con la profunda calma de un animal cuyo deber había cambiado de emergencia a custodia. No tienes que regresar hoy, dijo. Otra noche en la cabaña no le hace daño a nada. Ella se giró entonces, y la pequeña sonrisa que le dio llevaba más calor que argumento. Puede que eso sea cierto, dijo, pero una persona tiene que volver a casa mientras el hogar todavía se siente como hogar. El problema legal se resolvió a sí mismo menos como un milagro que como presión que finalmente encontraba resistencia. Las presentaciones de Elena compraron tiempo. La declaración jurada de Marta sobre la condición de la propiedad estableció la explotación, y Jona, con la llaneza feroz de los viejos que ya no desperdician la cortesía en los codiciosos, dio testimonio sobre las repetidas visitas de Bellamy y su selectiva preocupación. El propio Bellamy dejó de sonreír una vez que entendió que la casa Mercer ya no estaba aislada, ya no era invisible y ya no era presa fácil. Nunca admitió haber actuado mal. Hombres como ese rara vez lo hacen. Simplemente retiró su oferta, dejó de llamar y dirigió su atención a otro lugar, lo que decía la verdad más claramente que cualquier confesión habría hecho. Los impuestos atrasados se colocaron en un acuerdo por dificultades que la anciana podía manejar, especialmente ahora que el condado había reconocido la gravedad de su condición y el estado de la propiedad. No era una gran victoria en el sentido dramático. Nadie vitoreó. Nadie pronunció discursos en los escalones del juzgado, pero los papeles en la mesa de la cocina, sellados, firmados y doblados en un sobreordenado, significaban que no perdería la casa en la oscuridad mientras nadie miraba. A veces la justicia llegaba como trueno. A veces llegaba como un formulario procesado a tiempo. El día en que finalmente debía quedarse allí de nuevo para bien, el Seal la llevó antes del anochecer, para que la primera tarde no comenzara en la sombra. Él mismo cargó las últimas 2 cajas mientras ella se movía lentamente de cuarto en cuarto, tocando el respaldo de una silla, el borde del mostrador, la repisa sobre el fogón. No inspeccionando, recordando.
El aire adentro mantenía ese calor seco y limpio que solo un buen fuego de invierno puede dar. Su hervidor colgaba donde pertenecía. Mantas frescas yacían dobladas al pie de la cama. En la mesa, sin pedir permiso, Marta había dejado una hogaza de pan oscuro envuelto en tela y un frasco de conservas de mora. Elena había metido una nota debajo del azucarero, recordándole la fecha de la próxima revisión del condado. Jonah había reparado la bisagra caída en la puerta trasera antes de que nadie pensara en mencionarlo. Le golpeó al Seal entonces que esto era lo que la comunidad parecía en su más verdadero. No sentimentalismo, no ruido, no declaraciones, sino actos silenciosos y útiles que llegaban donde se necesitaban. Durante años había confundido el aislamiento con la fortaleza, porque confiaba en lo que podía controlarse. Sin embargo, casi todo lo que estaba salvando esta casa había llegado a través de manos compartidas. Alrededor de la mitad del tranquilo regreso de ese capítulo llegó el momento que lo detuvo más profundo. La anciana le pidió que trajera la caja de cedro del estante superior del armario del dormitorio. Era una cosa simple, angosta y suave en los bordes. Vieja, con un cierre de latón oscurecido por la edad. La puso en la mesa de la cocina y comenzó a alejarse, asumiendo que contenía papeles de familia que quizás preferiría ordenar sola. «Quédate», dijo, no bruscamente, no con súplica, sino con la autoridad de alguien que ya había decidido que esto le pertenecía también a él. Abrió la caja y sacó un fajo atado con cinta azul desvanecida. Luego otro sobre más pequeño debajo de él, sellado pero frágil con los años. Sus dedos se detuvieron en ese segundo sobre más tiempo del que necesitaban. Escribió esto antes de su último despliegue. Lo dijo y llegó con el resto de sus efectos, pero esto era separado. El capellán me dijo que había dejado instrucciones de que si algo pasaba, debía guardarlo hasta que supiera que el hombre correcto había llegado a mi puerta. Levantó los ojos hacia él entonces, y por un aliento, sintió que el cuarto se estrechaba alrededor de las palabras. «Creo que me decían que esperara por ti». No respondió. No estaba seguro de poder hacerlo. Ella deslizó el sobre por la mesa. Su nombre no estaba escrito en el frente, pero supo antes de abrirlo que Mercer lo había pretendido para él. El papel adentro crujió suavemente mientras lo desdoblaba. La escritura de Mercer se inclinaba fuertemente hacia la derecha, impaciente y controlada a la vez. «Si estás leyendo esto», comenzaba, entonces algo salió suficientemente torcido como para que no llegara a terminar lo que dije en persona. El Seal se sentó sin decidirlo. La anciana miró hacia el fogón, dándole privacidad sin irse. Él siguió leyendo. Mercer escribía de la manera en que había vivido. Llano, sin ornamento, incapaz de sentimentalismo falso. Escribió que si no regresaba, había un hombre al que confiaba que entendería la diferencia entre el deber y la culpa. Escribió que el Seal que estaba junto a él tenía el mal hábito de cargar a los muertos más tiempo del que los muertos jamás habían pedido ser cargados. «Si caigo», había escrito Mercer, «no me conviertas en una sentencia que sigues cumpliendo para siempre. Cuida a ella si la vida alguna vez te pone en el mismo lugar. No porque me lo debas, sino porque sé qué clase de hombre eres cuando nadie está mirando». Para cuando llegó a las últimas líneas, las palabras se habían difuminado. Dejó de leer y bajó la carta, no por control, sino porque el control finalmente se había convertido en una cosa demasiado pequeña para lo que se movía a través de él. No sollozó. Los hombres como él rara vez se rompían de esa manera. Pero su garganta se cerró lo suficientemente fuerte como para doler, y la primera lágrima que llegó a su cara pareció sorprenderlo incluso a él. Inclinó la cabeza y dejó que el silencio aguantara. Por primera vez desde la muerte de Mercer, el duelo y la absolución tocaron el mismo lugar dentro de él. Sin desgarrarlo más, la anciana no dijo nada por un tiempo. Luego muy suavemente puso su mano sobre la suya donde descansaba en la carta. Su palma era delgada y cálida y surcada de edad, pero el gesto llevaba la certeza del parentesco. «Él te conocía», dijo, «y se conocía a sí mismo. Por eso dejó esto». El Seal respiró una vez profundamente y leyó la línea final de nuevo. «Si alguna vez vuelves a entrar a esa casa, siéntate a su mesa. No te quedes en la puerta como si fueras temporal. Siéntate,
Come, deja que te cuide. Esa será la prueba de que hice un hogar de alguna forma que importa. Se rió entonces, un sonido roto con dolor todavía entretejido, y se limpió la mano una vez por la cara, como si estuviera avergonzado de ser visto tan plenamente por los vivos y los muertos al mismo tiempo. Algo en él se liberó que había estado apretado durante años. No del todo. El duelo no desaparecía porque una carta otorgara permiso, pero la forma de su carga cambió. Ya no se sentía como castigo. Se sentía como herencia. Ella insistió en la cena esa noche en su propia cocina. No porque fuera lo suficientemente fuerte para actuar debidamente como anfitriona, y no porque él jamás lo hubiera solicitado, sino porque algunas restauraciones permanecen incompletas hasta que una mesa es usada para lo que fue construida. Él intentó protestar cuando ella alcanzó la olla, y ella lo despachó con una mirada tan familiar a la recordada obstinación de Mercer, que obedeció casi por instinto. Entre los dos lograron una comida hecha de estofado de venado, pan calentado en el fogón y té suficientemente fuerte para saber a recuperación. Puso 3 lugares antes de recordar que solo 2 humanos necesitaban platos. Luego hizo una pausa. Sonrió levemente y dejó el tercer lugar puesto por un momento antes de apartar el tenedor y poner el bol de Coti allí en cambio. El perro, que había estado recorriendo el cuarto con inusual deliberación, caminó hacia el hogar y se bajó en el lugar exacto frente al fuego como si siempre hubiera pertenecido a esa casa, y simplemente hubiera salido el tiempo suficiente para buscar lo que faltaba. La anciana lo notó al mismo tiempo que él. Bueno, murmuró, supongo que eso responde si la casa lo aprueba. El Seal se sentó donde Mercer le había pedido que se sentara, a la mesa, no junto a la pared, no a medias de pie como un huésped a punto de irse. La silla se sentía extrañamente correcta bajo él, como si el uso pudiera santificar incluso los lugares prestados. Hablaron a través de la comida, no de la gran manera confesional en que las historias a menudo fingen que debe ocurrir la curación, sino de la manera más silenciosa en que crece la verdadera cercanía. Ella le dijo que Mercer solía robar galletas del estante de enfriamiento y jurar que el gato lo había hecho, aunque nunca tuvieron un gato. Él admitió que Mercer una vez convenció a toda una patrulla de que podía identificar constelaciones y luego pasó 20 minutos inventando nombres para estrellas que ningún mapa había registrado jamás. Ella rió hasta que tuvo que secarse los ojos. Él se encontró sonriendo sin esfuerzo, luego hablando más de lo que había hecho en años, luego notando que el silencio ya no se apresuraba a castigarlo después de cada frase. Afuera, la nieve comenzó de nuevo, suave y constante, derivando a través de la oscuridad alrededor de las ventanas. Adentro había luz de fuego en el hervidor, vapor saliendo de los tazones, el rasguño de Coti asentándose más profundo contra la alfombra, y el tipo de paz que no borra el dolor, sino que lo coloca entre los vivos, donde puede dejar de gobernar solo. Cuando la cena terminó, ella no dijo buenas noches como si terminara una obligación. Se levantó con una mano en el respaldo de la silla y dijo: siempre habrá un lugar para ti aquí. No como visitante. Como familia, si lo aceptas. Las palabras eran simples, casi llanas, pero las sintió más profundamente de lo que cualquier bendición formal podría haber alcanzado. Miró de ella a la cálida cocina, a la carta ahora cuidadosamente doblada en el bolsillo interior de su pecho, al perro dormido frente al fogón, y comprendió que el hogar había llegado de la única forma que nunca había sabido cómo buscar directamente. No a través de la sangre, no solo a través del deber, sino a través de promesas llevadas adelante por personas dispuestas a cumplirlas las unas por las otras. Todavía dormía en su cabaña después de eso, porque los hábitos construidos durante años no desaparecen en una escena perfecta, y porque la anciana necesitaba la dignidad de su casa restaurada. Pero todo había cambiado. Venía cada mañana a revisar el fogón, partir más leña, y asegurarse de que hubiera tomado su medicación. Algunas noches ella venía a la cabaña con una bandeja de pastel bajo el brazo y correcciones sobre la manera en que doblaba los paños de cocina. Algunas noches se quedaba lo suficiente como para que las estrellas ya estuvieran afuera cuando cruzaba de vuelta a través de los árboles, y cada vez que la nieve caía espesa sobre la montaña, siempre había una luz en su ventana ahora, firme, dorada, inconfundible a través de la oscuridad. Brillaba a través del silencio blanco, como prueba de que nadie adentro era olvidado. En la última noche,
La tormenta convirtió el mundo afuera en un borrón de plata y sombra. Pero a través de la ventana había fuego, una mesa cálida, una anciana que ya no estaba sola, un soldado que ya no vivía como un fantasma, y un Belgian Malinois que había cruzado la nieve para cambiar el destino de ambos. La montaña guardó su invierno. La casa guardó su luz. Y por primera vez en más tiempo del que se permitiría medir, el Seal entendió que sobrevivir no tenía por qué significar quedarse atrás. Y una última cosa, antes de que te vayas. Coti, el perro que comenzó todo esto, nunca volvió a alejarse de esa casa. Pasó el resto de sus días entre la cabaña y el hogar reparado, como si hubiera dibujado un mapa de su propio deber y estuviera determinado a seguirlo hasta el final. Mercer lo había entrenado para encontrar personas que se habían perdido. Resultó que la persona más perdida de todas era un Navy SEAL que había confundido la supervivencia con vivir. A veces Dios no envía un milagro de la manera que esperamos. A veces no abre el cielo ni habla en truenos. A veces envía un golpe en la puerta en medio de una tormenta. A veces envía un perro leal, un corazón herido o una última oportunidad de cumplir una promesa que el amor se negó a olvidar. Lo que parecía un accidente nunca fue realmente un accidente. Era la gracia encontrando su camino a través de la nieve, el silencio y el dolor. En la vida cotidiana, muchas personas a nuestro alrededor pueden estar cargando cargas que no podemos ver. Un vecino solitario, un padre que envejece, un extraño que lucha, un amigo que dice estoy bien mientras se derrumba silenciosamente. Esta historia nos recuerda que la bondad nunca es pequeña. Y que cuando respondemos a la necesidad de alguien con valentía y compasión, podemos estar tomando parte en el trabajo de Dios sin siquiera darnos cuenta. A veces la vida que salvamos no es solo la de ellos sino también la nuestra. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza esta noche. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que Dios envía ayuda de maneras inesperadas? ¿Ha habido un momento en tu vida en que llegó la ayuda exactamente cuando más la necesitabas? Escríbelo abajo. Queremos leerlo. Y si crees en historias de lealtad, fe y segundas oportunidades, suscríbete al canal y quédate con nosotros para más viajes como este. Que Dios bendiga a cada persona que está mirando. Proteja cada hogar que lucha contra una temporada difícil. Conforte cada corazón solitario. Y lleve a cada uno de ustedes hacia la luz, la sanación y la paz. Menciona desde qué ubicación estás mirando.